forma vamos a llevar haciendo clases sincrónicas y también clases presenciales. Y veremos eso entonces en virtud de la necesidad y de cómo continuaremos. Y lo importante es que estemos siempre en comunicación a través del delegado, la delegada o a través de ustedes mismos, a través del grupo. Somos muy abiertos, estamos justamente desarrollando esta materia desde el año pasado y yo me presento, soy la doctora Nelly Alvarenga, tengo una maestría en educación por la cual estoy ahora justamente al frente de lo que es esta materia, pero el que capea en todo esto es el doctor Rolón, que tiene mucho más experiencia también en cuanto a todo lo que es ganado y que nos va a dar siempre también en lo que corresponde la parte de todo su conocimiento. Entonces, desde ya muy agradecida, vamos a estar hablando, vamos a estar comunicándonos y que sea realmente una materia que les guste y que aprendan bastante. Muchas gracias y yo ya les voy a entregar entonces ahora a cargo del doctor para que estén desarrollando la primera clase. Y nos vemos. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe. Bueno, así como había dicho la doctora Neyem, vamos a tratar de desarrollar esta asignatura de la base de la producción animal. A ver un poco, ¿alguien está trabajando ya? ¿Se fue a una estancia? ¿Se fue a un tambo? ¿O hizo algún tipo de producción en el grupo? Pati Aguirre está. Presente, profe. ¿Qué tal? ¿Una experiencia de producción animal, de manejo animal, de tratar con animales, de ir, aunque sea de visita a granjas o estancias o tambos? No, profe, más en parte clínica realmente la experiencia que yo tengo, no de producción. Es mejor todavía, porque una de las falencias que tenemos en la producción viene a ser la parte de la clínica. Entonces, si tenés base clínica, vas a tener también muchos conocimientos, ya sea básicos, y luego ya con la experiencia vas a ir profundizando para poder sobrellevar especialmente cierto tipo de establecimientos ganaderos o cierto tipo de emprendimientos, ya sea caprinos, ovinos o la parte de aves o lo que a uno más le guste. Entonces siempre es importante saber que hay una base de la producción animal y justamente esta asignatura trata sobre eso. La zootecnia es la base de la producción animal. Por lo tanto, si comprendemos muchos conceptos, si comprendemos lo que realmente pretende enseñar la zootecnia, en la producción animal sería bastante más llevadero, más fácil, más entendible, ¿verdad? Entonces yo le insto a que no duden en preguntar, no se queden como con la duda, como se dice, pueden atajar la charla o la clase cuando quieran y hacer las preguntas vía voz, abren su micrófono y pregúntenme, no hay ningún tipo de drama.
¿Hay algún delegado, delegada? ¿Cómo tu apellido? Arevalo. ¿Y por qué dice ferido? ¿Cómo dice? Ah, bueno. Sí, 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 sí. Y después, ujú. Sí. Entonces, esas observaciones, cuando nosotros nos vamos a un establecimiento, más todavía si nos llaman como técnicos que van a hacer más adelante, pero ya pueden practicarlo cuando son estudiantes. Entonces, lo que tenemos que saber hacer es eh, no solamente ir a mirar, sino a observar. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si bien miramos, pero con la mirada, pero también tenemos que entender que lo estamos mirando. Y cuando miramos estamos tratando de observar ciertas circunstancias que nosotros podemos capitalizar como conocimiento. Entonces, ese lado siempre se aprende algo. Y desde ya les digo de que esta es una asignatura bastante llevadera, es una asignatura que abre caminos a otras cátedras, ¿verdad? Entonces, es muy importante, como les digo, de que en lo posible participen y sean ustedes, digamos, activos en esta clase. Cuando hablamos de ser activos, de ser preguntones, ¿verdad? Intervenir, preguntar, comentar, eh, todas esas cuestiones son muy importantes para el aprendizaje. Desde ya, te digo, yo me voy a presentar, porque yo soy el doctor Rolón, Celso Rolón. Voy a proyectar un poquito la presentación de la cátedra. Se ve ahí, ¿verdad? Se ve, profe. Bueno, entonces estamos hablando de que vamos a desarrollar una asignatura que se llama Zootecnia. El equipo profesor está integrado acá por la doctora Neya Alvarenga y el doctor Celso Rolón. Entonces, ya le decimos que estamos abiertos a las comunicaciones, ya sea vía WhatsApp y también a través de tocando la plataforma. Y vamos a ir cargando desde mañana, vamos a ir cargando la clase que estamos desarrollando y los materiales de apoyo, así como el programa. Pero acá le voy a presentar esta asignatura, tiene como fundamentación que sencillamente esta SOTEN ya viene a ser una asignatura técnica, una ciencia aplicada, especialmente cuando estamos considerando animales productivos y útiles al hombre. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar acá? Vamos a buscar entender cuáles son los pilares de los pilares de la producción. Eh, entonces, cómo esos pilares de la producción influyen en la optimización
y en la ganancia de plata, digamos, en el emprendimiento. Y esta es una materia del segundo año de la carrera de medicina veterinaria, donde el estudiante se inicia en el mundo de la producción animal. Justamente estamos hablando de eso. Yo creo que nadie viene cero, como se dice. Siempre tienen vivencias, siempre tienen alguna, así como digo los compañeros, una salida de campo, se hace una ecografía, ya tiene algo vivido, entonces ya está más o menos entrando en la producción animal. Cuando nosotros estamos hablando de la zootecnia, también podemos decir que esta zootecnia prácticamente abarca todas las especies de animales, más todavía los animales domésticos, y que vamos a ir profundizando lo de acuerdo a ciertas características que podemos observar en esos animales. Yo siempre digo, el mejor veterinario o veterinaria, mejor colega desde el punto de vista productivo, y más todavía, sí, desde el punto de vista productivo podemos decir que es aquel colega que puede leer a los animales. Nosotros le vamos a enseñar a leer a los animales. Mirando los animales vamos a saber muchas cosas. Entonces, no necesariamente vamos a tener que preguntar, sino muchas veces mirando ya podemos saber ciertas cosas. Y lo que no sabemos le preguntamos al propietario o le preguntamos al cuidador. También esta asignatura lógicamente está involucrada con otros tipos de asignaturas. Como decimos, en la base de la producción animal, lógicamente todas las producciones de rumiantes menores, producción porcina, producción bovina, producción equina, producción de aves y especies no tradicionales también están involucradas dentro de esta asignatura, ya que es la base para producir esas diferentes especies de animales. Y también está relacionado con la genética, con la economía, y en muchos subcomponentes tenemos que saber, por ejemplo, cuánto nos cuesta producir tal o cual tipo de animal. Si tiene un costo-beneficio, qué costo-beneficio tiene, qué margen bruto tiene, entonces ahí está relacionado con la economía. Y también, ni qué decir de la nutrición y la alimentación y la sanidad animal. O sea, está relacionadísima eso, esta asignatura con esos otros componentes digamos, de la carrera. ¿Y cuáles son los objetivos de la carrera? Bueno, conocer los elementos que componen el sistema de producción y comprender los conceptos básicos del enfoque del sistema. Conocer la producción animal a través de los 4 pilares de la producción. Los objetivos específicos, ya sea identificar, evaluar y valorizar los animales de interés zootécnico. Esto sencillamente, lo que le acabo de decir, acá en términos más sutiles está diciendo, pero le acabo de decir de que el veterinario que sabe leer a los animales está haciendo todo, está identificando, está evaluando, está valorizando esos animales que a él le interesa desde el punto de vista zootécnico. Entonces, en pocas palabras, repito, el individuo, estamos hablando del estudiante, que es preguntón, que está interesado en, digamos, en la asignatura y en la producción, entonces tiene mayores chances de aprender más rápido. Porque aquel que no se interesa, bueno, se va a la salida de campo y empieza a chatear y ni preguntas. Pero el que se va y se involucra y agarra al animal y lo revisa y pregunta y bombardea con preguntas, bueno, ese veterinario va a identificar más rápido, va a evaluar más rápido, va a comprenderlo, va a valorizar esos animales desde el punto de vista zootécnico y va a ser un buen técnico. Así es simple nomás. Entonces, cuando estamos hablando de ciertos objetivos específicos, depende mucho del individuo, depende mucho del estudiante, depende mucho de la persona que se interesa en aprender. Caracterizar los elementos del ecosistema agropecuario. También vamos a mostrar cómo están sus instalaciones, cómo están sus pasturas, cómo están sus piquetes, su potrero. Entonces, de acuerdo a ello,
ese veterinario o ese colega va a ser capaz de decir, bueno, acá se va a adaptar tal tipo de raza, por ejemplo. No, acá vamos a traer búfalo, es una zona bastante inhóspita, inundable, difícil. Entonces traemos búfalo, o sea, está mejor. Entonces, esas cosas que solamente podemos valorizarlo o podemos comprenderlo o podemos nosotros objetivamente evaluarlos a través de ciertas visitas que realizamos en esos lugares. Entonces, cuando visitamos esos ecosistemas agropecuarios. Conocer los 4 pilares del complejo productivo, sus interrelaciones mutuas y la importancia de la actividad empresarial productiva. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de cuando te dice el ganadero, ¿cuál vender las 4 pilares? Te dice, bueno, acá pregunto de entrada, ¿hablan guaraní? Esa es mi pregunta. ¿Teñe la guaraní? Sí, profe. Entonces vamos a estar sintonizándonos, porque yo prácticamente en guaraní no me lo desarrollo en la clase. Y si hay muchos chetos, van a aprender conmigo entonces un poco de guaraní de paso, porque es lo que estamos utilizando en el campo. También podemos decir de que conocer los distintos métodos de mejoramiento genético, qué inyección genética se puede introducir de acuerdo a este ecosistema que habíamos dicho que tenemos. Llevamos animales grandes, llevamos animales medianos o llevamos animales pequeños para que se puedan reproducir en ese sector. Entonces todo va a depender del ecosistema donde nosotros vamos a desarrollar el emprendimiento productivo. Y lógicamente, cuando estamos hablando de una asignatura que ya es una asignatura técnica, tenemos que utilizar vocabularios técnicos. Tenemos que aprender a utilizar las palabras técnicas. Te dice el propietario o el cuidador, doctor, vamos acá y me de potágenas de... ¿Quién entendió lo que dijo el capataz? El capataz, ¿verdad? O el peón. Doctora, amo acá, es potágena. Te dicen sus términos. Ahí con la madre potágena. ¿Qué está en celos puede ser? Está en celo. Él te dice, esa vaca está en celo, te dijo en sus términos. Entonces, el vocabulario técnico viene a ser celo. ¿Verdad? Entonces, doctor, amo acá y canena. ¿Eh? ¿Qué te dijo técnicamente? Que está cojeando. Que está con cojera. O sea, esas terminologías, nosotros tenemos que aprender las terminologías básicas, que vienen del peón, del encargado que está en el día a día con los animales. Y luego nosotros cuando redactamos nuestro informe técnico debe ir con la terminología técnica adecuada. No sé si me entienden. ¿Está bien, verdad? No puedo poner la vaca número 110 y cane, ¿verdad? No, la vaca número 10 presenta cojera en la pata, en la pata derecha o anterior derecha, como quieran, según lo que estén observando. Entonces, eso es utilizar vocabulario técnico. Y otras palabras técnicas más, lógicamente. Y los requisitos ustedes ya conocen, ¿verdad? Entonces, hay un examen parcial, luego hay unos recupera de lo que nos rindieron, de 30 puntos, hay un trabajo práctico de 18 puntos, hay un examen final sobre 50 puntos, creo que hay una evaluación docente de 2 puntos y un total de 100 puntos, lo que se evalúa al final. ¿Alguna pregunta, sugerencia, cuestionamiento, anécdota? Sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Yo generalmente lo que digo cuando que lleven la salida del campo es mucho entusiasmo, ¿verdad? Porque el que se va para aprender se va con entusiasmo. El que se va para cumplir medio, porque gran parte de este trabajo
práctico que vemos acá, le vamos a asignar, sé, un 10 puntos, dependiendo, un 10 puntos a 15 puntos de la salida de campo. El resto, una revisión o algo. Estamos viendo todavía cómo vamos a hacer. Pero el mayor peso de este trabajo práctico viene a ser la salida de campo. Entonces, cuando nosotros salimos del campo, vamos a hacer todo esto que estamos diciendo. Vamos a leer los animales. Esto, especialmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos leer a los animales? Conociendo la parte técnica. Y digo, esta vaca, estoy leyendo ya, ¿verdad? Esta vaca, que dos cosas ya sé de ese animal, que es especie bovina y que es hembra. No digo vaca. Estoy leyendo ya. A ver si me explico. Y esta vaca mocha, ahí ya estoy leyendo tres cosas, que es de la especie bovina, que es hembra y que no tiene cuernos. O sea, esta vaca mocha colorada, ya estoy leyendo cuatro cosas. No sé si me explico. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, estoy leyendo la especie, estoy leyendo el sexo, que es hembra, y estoy diciendo también de que es mocha, no tiene cuernos, y además tiene una capa, estamos hablando de pelaje, de color colorado. Una capitán en la mitad de campaña. Pregunta acá, hasta acá. Hola, profe. Hola. Una consulta. Dime. Según tus puntos que yo veo la evaluación docente, esos no son 2 puntos de regalo. Está en el Rosario. Sí, Y no quise decir eso. no, porque viste que con los otros profes normalmente los 2 puntos que nos dan pues, son por la encuesta. ¿Sería ese? Ese. Pero que con los otros profesores creo que no, ellos completaban los 100 puntos más los 2 puntos que nos daban ese de la encuesta. Entonces, oye, 102. Y sí, por eso. Y la encuesta, creo que es. La encuesta. Así nos explicaron en una de las primeras reuniones de docentes. Ya. Eso Bueno, no, profe. dale. Gracias. Si no pregunta, voy a preguntar un poco yo. ¿Hay gente del interior del país? Hola. ¿Me escuchan? ¿Hay gente del interior del país? Creo que sí hay, profe, pero creo que no están conectados. Ya. Entiendo. Bueno, ¿están viendo esta presentación? Sí, bro. Ya, miramos. Ahí está. Yo quiero que me digan si se ve la presentación porque estoy grabando para después pasarla. Bueno. Entonces, cuando hablamos de la zootecnia, nosotros como veterinarios y como estudiosos de la producción animal, digo estudiosos porque cuando hacemos producción animal debemos hacer con ciertas proyecciones. Es decir, hoy en día ya no se hace una producción animal medio por hobby, sino se hace a través de un proyecto productivo.
¿Qué implica un proyecto productivo? A ver si alguien me puede ayudar. ¿Qué implica un proyecto productivo? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué implica un proyecto productivo? Profe, yo desconozco cómo sería un proyecto productivo, pero sí un proyecto, ¿verdad? Que Mira, un proyecto. primeramente tiene que tener una planificación, un cronograma de actividades en cierto tiempo, o sea, de cuándo voy a empezar a implementar esa planificación, con qué recursos, recursos humanos, recursos materiales, y Eso en mismo, qué... señorita. ¿Cómo te Sí, llamas? Patricia Aguirre, Pati Aguirre, profe, a mí me preguntaste primero. A ti, Sí. exactamente. No, no estoy viendo nomás los nombres, pero exactamente eso es. Eso es. Y decime, Pati, ¿de dónde surge el proyecto? ¿De dónde surge un proyecto? Y de la intención o la idea de lograr Ahí algo. Ujú. surge de una idea. Genial. Mi idea es producir este año, no sé, ovinos. Estamos hablando de zootecnia. Puede ser otros rubros también, incluso otros rubros eh, agropecuarios o de vegetales también podemos hacer, pero acá estamos hablando de la parte pecuaria, de zootecnia. Mi idea este año es abrir un tambo. Tengo una propiedad o voy a alquilar una propiedad. Bueno, genial. Surge una idea, ese proyecto. Y cuando hablamos del proyecto, ¿cuál es el generalmente el cuello de botella de un proyecto? ¿Qué es difícil conseguir? La plata, ¿verdad? La plata. Ahora, si no soy acaudalado, o no recibo una herencia, o tengo ahí un paganini, como se dice, un inversionista que me va a apoyar, entonces es difícil hacer un emprendimiento productivo si no tengo capital. Entonces el capital es generalmente una traba. En guaraní suele decirse "Geta proyecto pona o manon boriaju akame". Si alguien puede traducir a los compas. Geta proyecto pona o manon boriaju akame. Que muchos proyectos decayeron porque no hubo plata. Claro, porque Boriajú es una persona humilde, no tiene el capital, ¿verdad? Entonces, él sabe qué quiere hacer, sabe incluso cómo hacer, pero no puede desarrollar porque no tiene, digamos, respaldo económico. Entonces, muere su proyecto ahí. Entonces, cuando hablamos de esas cuestiones y cuando hablamos de cierto tipo de proyectos productivos, tenemos que pensar, hacer, digamos, escribir primero. Eh, bueno, a veces no tenemos luego, pero vamos a suponer que tengamos una granjita. Entonces, ¿qué tipo de préstamo generalmente hacemos? Hacemos un préstamo hipotecario. Entonces, hipotecamos nuestra granja, nos prestan dinero, hacemos la pastura, compramos los animales, empezamos el emprendimiento y empezamos a producir. Si nosotros no somos eficientes en esa producción, no podemos pagar nuestra cuenta en el banco. Es muy probable que se nos hipoteque o sea, se nos coma nuestro terreno, el banco disponga de nuestra granja. Entonces, hay que es importante tener las bases de conocimientos sólidos, esas bases sólidas de esos conocimientos,
para poder desarrollar el emprendimiento exitosamente. Y la zootecnia ayuda muchísimo. Cuando hablamos de zootecnia, podemos decir que consiste en la técnica y el arte de criar los animales domésticos. Así es un concepto bastante sencillito. Entonces hablamos acá de técnica y arte. Estamos hablando acá de dividiendo esta palabra zoo y tecnia. El zoo es animal y tecnia viene a ser la parte de técnica y arte. Cuando hablamos de técnica, hace referencia al conocimiento científico que dispone el técnico, que dispone el veterinario. Lo que desarrollan los ovarios, cuáles son los cambios hormonales que existen. Bueno, esos conocimientos técnicos científicos, hacen referencia a la parte de la técnica. Es decir, estamos hablando de que cuando nosotros hablamos de que un veterinario tiene mucha técnica, tiene mucho conocimiento científico, sabe lo que está haciendo, sabe cómo está actuando. Entonces, y cuando tiene veterinario también puede tener arte, ¿no? El veterinario Yuracuá puede que, digamos, tenga mucha habilidad con la mano, también tiene mucha técnica y arte desde el punto de vista del manejo de los animales. Entiende mucho, cuando hablamos de manejo de animales, cuando tiene técnica, hablamos, por ejemplo, que tiene mucho de conocimiento de etología, que es el comportamiento animal, que de acuerdo a las razas varía también su comportamiento. Hay razas muy mansas o linfáticas, pero hay también razas muy, muy, muy agresivas que son bastante sanguíneas. Entonces, o temperamentales también estamos hablando. Entonces, de acuerdo al conocimiento técnico que nosotros tengamos, lógicamente que nos va a facilitar esta técnica y este arte de criar los animales domésticos. El arte más bien viene a ser el día a día, se adquiere con el día a día, se adquiere mirando los animales, se adquiere trabajando con los animales y hace más, digamos, un conocimiento más bien empírico. Entonces, esta parte de arte lo realizan más las personas que están involucradas en el manejo de los animales. Soy yo hace 2 años por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que implica el técnico? ¿Qué es lo que implica un técnico? No es sentarse a planificar sobre el escritorio, está bien, no hay ningún tipo de drama, pero para poder planificar bien tenemos que ir un poco al lugar, tenemos que salir al campo, recorrer el potrero o los potreros, recorrer el campo y de acuerdo a lo que nosotros encontremos, entonces sí nos sentemos a planificar después, ¿verdad? Entonces, pero primero tenemos que tener ciertos conocimientos del ecosistema donde queremos desarrollar ese emprendimiento. ¿Me explico? Sí, profe. Y para ello, para tener esos conocimientos, para adquirir esos conocimientos, esas capacidades que debe tener un técnico, no hay de otra, no hay de otra. Entonces, la capacitación y el entrenamiento permanente. Cuando hablamos de capacitación, es involucrarse en los cursos que existen por ahí, en los cursos donde uno puede aprender ciertas técnicas de manejo, ciertas técnicas reproductivas, por ejemplo, que es un curso de inseminación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y ser bastante participativos, preguntones, realizar y repreguntar y rehacer, o sea, hacer y hacer, y eso va a ir perfeccionando la técnica de cada uno. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de este entrenamiento, capacitación y entrenamiento, viene de la mano justamente hacia el técnico, el que
cuando nosotros estamos hablando de ciertos cursos que realizamos con estudiantes, colegas jóvenes, incluso que algunos ya tienen experiencia, entonces el intercambio de preguntas, el intercambio de conocimientos es mucho más rico y aprendemos todo. No crean que un docente no está aprendiendo con los participantes, al contrario, siempre se aprende, ¿verdad? Se aprende muchísimo. Pero así también de cuando el participante o el estudiante como se dice, se enchufa, ¿verdad? Cuando demuestra interés, es todo fácil. Aprende rapidísimo, aplica la técnica rápidamente y puede desarrollar sus conocimientos. Esa enseñanza y ese aprendizaje es bastante más acelerado. Hay que, le estoy diciendo, cuando nosotros nos involucremos en ciertos tipos de digamos, emprendimientos o cuando tengamos una salida de campo. Les cuento esta historia acá de este grupo de estudiantes. Nos fuimos a una estancia y llovió, ¿verdad? En la estancia y ahí no pudimos utilizar el corral. Entonces, empezaban a decir, ¿verdad? Vamos a ir no sé, de cacería, vamos a ir a pescar. Y lo mitad, ¿qué? Le dije yo, ¿vinieron acá a 350 kilómetros para hacer eso? No. Yo quiero saber cuántos litros de agua le falta a este tajamar para que se llene hasta el borde. Le pregunté y me miraron, ¿y cómo vamos a hacer eso? Y empiezan a medir lo que falta. Ya saben lo que hay, o sea, ya está digamos, el espejo de agua, lo que falta quiero saber. ¿Cuántos metros cúbicos hay? De acuerdo a eso vamos a calcular cuántos litros de agua, digamos, se necesita para llenar por el tope de ese tajamar. Y empezaron a medir, lógicamente hicieron unas medidas que luego pusieron un promedio, empezaron a sacar las fórmulas, luego a hacer los cálculos. Es decir, ellos mismos, y sacamos unos cálculos tentativos, más o menos aproximados, que se necesitaba de agua para llenar esos tajamares. 2 tajamares uno al lado del otro. Entonces, cuando nosotros salimos al campo, no solamente vamos a ir a mirar, sino a aprovechar lo que hay. En ese momento, eso es lo que había. El día siguiente de trabajo en el corral. Pero sí que de acá del tajamar pasamos al tanque australiano y luego pasamos a las alambradas. ¿Cuántos postes para 1000 metros de alambrada? Y empezaban ellos a contar los postes. No, yo quiero saber si voy a poner postes cada 5 metros, le está diciendo. O sea, son cosas que uno va aprendiendo en el momento, ¿verdad? En la salida de campo. Y acá estamos mirando este slide donde, a ver un poquito, ¿qué les parece este grupo de animales? Es un grupo de cebuinos y que está con 2 hilos de alambrado eléctrico y que son uno de los grupos de cebuinos más temperamentales que existe. Estamos hablando de la raza Nelore, cómo se puede manejar tranquilamente también con 2 hilos de alambre eléctrico. Entonces, esta técnica lógicamente necesita un acostumbramiento, una escuelita. Esos animales para que puedan, digamos, adaptarse al sistema de manejo que se le impone. Mirando un poquito, cuando hablamos de ciertas etapas en la producción, también tenemos que saber que existen etapas. Existen etapas en que las vacas deben servirse, deben cubrirse con toros, con inseminaciones, de acuerdo a su condición corporal. Luego de cierto tiempo se palpan esas vacas para ver si están preñadas o se hace una ecografía a ver si están preñadas, se separan las preñadas de las que no están preñadas y luego se hace el seguimiento de esas gestaciones a los efectos de que en el momento de la aparición nosotros podemos hacer también un seguimiento a los terneros que van naciendo, especialmente en el tema de
de la identificación y, digamos, cuidados de ombligo. Fundamental para que estos animalitos puedan desarrollarse, crecer tranquilamente en el campo. Acá hay el ecosistema que hay en el Chaco, en donde pueden ver de que existe la consociación de un tipo de pastura con unas leguminosas. En el grupo de Leucaena, entonces los animales pueden pastorear acá o hacer un ramoneo también en la zona más alta. Entonces, hay una consociación de gramíneas con leguminosas, lo que hace de que la alimentación de estos animales sea mucho más eficiente o provechosa, aporte más nutrientes que solamente dándole un tipo de pastura. Entonces, esa consociación hace de que estos animales crezcan mejor, ganen mejor peso, más rápido, y que si son, digamos, vientres o si son toritos, entren más rápido en pubertad y puedan ser más rápidamente productivos. ¿Qué les parece este tipo de individuos? ¿Qué le hace pensar este señor o este señor en un emprendimiento productivo? Hablemos de una estancia o una granja, o sí, una estancia, una invernada. ¿Qué le hace pensar? Hola. Profe, y es una persona clave para nosotros y para nuestro proyecto. Clave. Lo dijiste todo. Clave. Si este individuo no anda, ¿Sería el capataz de la estancia, profe? así mismo, si este individuo no anda, si no está bien instruccionado, si no está bien ese famoso, digamos, ida y vuelta de informaciones, ¿cómo se dice? De comunicación. Si la comunicación no existe entre este con el veterinario o con el técnico de este establecimiento, este tipo va a hacer lo que quiere a su antojo, no tiene la culpa, va a tratar de hacer lo mejor que pueda, ¿verdad? Pero si el veterinario le da las instrucciones necesarias correctamente, puede que, y si especialmente nuestro encargado, el encargado del establecimiento o el capataz es bastante ducho en la materia, es bastante ágil, es bastante, como le dicen en inglés, ¿verdad? Entonces, es muy probable que el emprendimiento corra sobre rieles, como se dice. Pero si este es un yembotaú, si es un camandulero, si es un aragán, si, digamos, tiene mala predisposición, si es un cascarrabia, muchas veces se suman todos esos adjetivos negativos, es muy probable que nuestro emprendimiento productivo también no corra bien. Entonces, es muy importante que este individuo funcione. ¿Y cómo va a funcionar? Dependiendo del trato de la persona. Recuerden que es una persona. Entonces, la arrogancia en el veterinario, la arrogancia en la veterinaria, ese la mandar, digamos, dar órdenes a Iguazú, dar órdenes que, digamos, puedan que le hagan enojar. Muchas veces a lo mejor se va a cumplir esa orden de trabajo, pero con malas ganas. Pero cuando le decimos de buena forma, este individuo va a hacer maravillas dentro del establecimiento. Y más todavía si le incentivamos con algo más, ¿verdad? Vamos a suponer que se llame Mario. Mario, bate con Mario, le hablamoslo en su idioma, lo puede empezar. Es ahí que estoy diciendo de que muchas veces Mario le hablamos en español y él termina, no entiende bien, entiende, pero él se quiere comunicar también y después se inhibe. Entonces, cuando le hablamos en su idioma, rápidamente hay una respuesta.
Y cuando esa respuesta tiene otra contestación, se hace ida y vuelta, esa conversación se hace mucho más ameno. Y hay, digamos, como si fuese una química entre el veterinario y el capataz para que se pueda, digamos, ese mensaje ida y vuelta, digamos, sea bastante más fácil. Entonces, ese conocimiento y esa comunicación es mucho más fluida y entendible, que es lo más importante. Si hay que repetirle una o dos veces, bueno, repetimos una o dos veces. ¿Entendiste, Mario? Miche, sí, entendí. Entonces, otra cosa, cuando nosotros le llamemos, llamémoslo por su nombre, ¿verdad? Es Mario. De Taurón, no, eso no entra. A lo mejor para nosotros es digamos, algo normal, pero él lo tomó mal y muchas veces empieza a, digamos, cambiar de conducta. Entonces, llamémosle por su nombre a las personas y vamos a sacar mucho provecho de ello y vamos a tener muy buenos emprendimientos productivos. Lógico, cuando nosotros estamos hablando de ciertos emprendimientos productivos y cuando ya estamos utilizando cierto tipo de conocimientos, podemos ir implementando ya ciertas tecnologías que va a redituar económicamente al propietario. Entonces, mire, señor, nosotros palpamos, pero queremos revisar los ovarios y por la palpación podemos revisar también los ovarios, pero necesitamos hacer una sincronización, ¿de acuerdo? Entonces podemos revisar también con la mano los ovarios, pero para asegurar podemos contratar a un ecografista. Entonces introducimos cierto tipo de tecnologías y hacemos los trabajos mucho más certeros, mucho más seguros, con resultados mucho más auspiciosos. Esa es la idea del técnico, esa es la idea del emprendimiento. No crean que los varones nomás pueden hacer este tipo de trabajo. Existen muchas mujeres súper ágiles, súper buenas técnicamente hablando. Y yo acabo de terminar un curso de andrología entre colegas, ¿verdad? Vienen unos cuantos colegas del extranjero y está una señorita también entre nosotros, una doctora. Ella es especialista en revisar testículos de toros, hacer eyacular los toros, revisar el semen del toro, revisar las patologías que puedan tener esos toros. O sea, es una señorita que está trabajando fuertemente con toros. Imagínense, la categoría de animales es mucho más fuerte que existe dentro del establecimiento ganadero. Entonces, ser mujer, a lo que voy, ser mujer no es una limitante para hacer estos trabajos, pero sí necesitamos que esta señorita, que esta colega, se capacite, como también el joven se capacite a los efectos de desarrollar todo su potencial. En primer lugar, ser eficiente, ser productivo, y que en el día de mañana ese famoso rayo SOO que existe, vino la doctora fulana, maravilla hizo acá con mis vacas. Preñan beitela ese vaca, pero preñó todas mis vacas en un zapeite. Vino la doctora fulana y vino a practicar por mis vacas, esa le hizo a mis vacas. Bueno, son dos conceptos que pueden surgir en ese rayo SOO de los propietarios. Entonces nosotros preferimos que sea el primero. Y no la doctora fulana y maravilla, hizo preñó toda la vaca. Entonces eso va de boca en boca. ¿Quién es la doctora fulana de tal? Y ella se le llama entonces porque es exitosa, es metódica, es eficiente y tiene buenos resultados. Es lo que el propietario necesita, ¿verdad? El propietario te dice, ¿qué hay resultados? ¿Qué es lo que debo perseguir, señor? Yo resultado persigo. Resultado de Sheipotar. El resultado. Y bueno, el resultado, pues, el ganadero viene a ser mayores porcentajes de preñar, mayores porcentajes de aparición, mayor porcentaje de ternero destetado y con un peso espectacular. Entonces, esos son los resultados. Lógicamente viene de la mano muchas cosas, la parte sanitaria, la parte genética, la parte alimenticia y la parte reproductiva, ni qué decir. Entonces, ese lado podemos decir
de que cuando nosotros estamos capacitados, cuando nos involucramos en el trabajo, cuando, como le diría Nambrena, nos gusta demasiado y estamos haciendo el trabajo, es muy, muy, muy probable que se aprenda bastante rápido. Si no le gusta el tema, entonces es muy difícil que se aprenda rápido. Entonces, cuando te gusta, pues lo que haces es totalmente diferente. Y cuando vos pretendes hacer, o cuando uno pretende hacer, digamos, ciertos emprendimientos, es un poco cuál es la meta que busca, ¿verdad? Mi meta es producir, no sé, terneros de alta genética y necesito mínimamente 80% de parición o 80% de preñez, ¿verdad? Entonces su meta es 80% de preñez, 79% de parición, 1% de pérdida entre la preñez y la parición. Entonces son metas que uno se puede ir, digamos, colocando para alcanzarse. Y también podemos mirar los animales, podemos ver también dentro de su ecosistema. Estamos hablando de una pastura, estábamos hablando de un grupo de animales híbridos que están, digamos, muy buena condición corporal. Estos animales están así, podemos nosotros así evaluando rápidamente que son animales tan adaptados a este ambiente, a este potrero, a este clima. ¿Sí? Porque se encuentran a la vista, se encuentra con un pelo bastante corto, con un pelo que no está tan zaparrastrado, no está hirsuto, no está largo, no está chará, como se dice, y mucho menos largo, ¿verdad? Entonces son animales bastante adaptados a ese ecosistema. Entonces, el golpe de vista te dice, no, aquel animal que nos sale luego hay animales que nos salen luego del tajamar, no puede regular su temperatura, entonces es un animal que no está adaptado al ambiente, más todavía al calor. Aquel animal que en pleno verano tiene un pelo largo, estamos hablando de enero, pelo largo, quiere decir que no cambió su pelaje, ese animal no está adaptado a ese ambiente. Entonces, esas lecturas nosotros tenemos que ir haciendo. Esos conocimientos se aprenden mirando los animales. Entonces, cuando miramos un animal, tenemos que ponernos, digamos, ciertas metas o ciertos desafíos nosotros mismos. Voy a dar lugar un poco este animal desde el punto de vista técnico para producir carne, a ver si se encuadra dentro de digamos, de la característica carnicera del animal. Y muchas veces califica, otras veces no califica. Entonces, mirando nomás a esos animales. Entonces, cuando hablamos ya de ciertos tipos de una definición bastante más completa, un concepto bastante más completo de la zootecnia, es una rama de la biología aplicada que se ocupa del estudio científico y tecnológico de la cría, explotación y mejora de los animales domésticos a los efectos de obtener un rendimiento lucrativo. Esta es una definición un poquitito más completa, mucho más completa luego, ¿verdad? Entonces, ya involucra ya la parte de tener conocimientos científicos, tener aplicar incluso algunas tecnologías para la cría, explotación, tener mejorar, meter la genética y tenés que evaluar lo que obtuviste como producto final, a ver si económicamente es redituable, es lucrativo. Recuerdo yo que en un curso que nos metimos a hacer, tenía un librito que decía cómo lucrar con los animales. Librito chiquitito, ¿verdad? Y llevé sin querer entre mis cosas y puse mi asiento y encontré una doctora, una médica. Y me encaró y me dijo muchas cosas, así que ella era medio protectora, lento de los animales. Y me encaró y me dijo, ¿cómo va a lucrar con los animales? Que empezó a vapulear. ¿Por qué, doctora, me decía eso? Y ahí vos tenés un libro que, doctora, esperamos, miran por acá la introducción de este libro. El título me dice eso. Lucrar y ganar plata, doctora. Lucrar y ganar plata.
Y cuando hablamos de ganar plata, bueno, ganar un cierto margen de plata en relación a la inversión que uno realiza. Cuando hablamos de rendimiento lucrativo, tiene que tener un margen que beneficie al productor. Entonces, cuando hablamos de ese rendimiento lucrativo, no es jugar a los animales, sino más bien hacer todo eso, aplicar una biología aplicada, utilizar la biología aplicada, mejorar su cría, darle mejor alimentación, mejorar su ambiente, techitos, comederos, darle mejores alimentos. Y luego, si lógicamente un animal de consumo va a faena, o si produce leche, se le extrae la leche. Entonces, si me produce la vaca leche, estoy lucrando con su leche. Otra vez está aplicando. Ah, discúlpame, entendí mal, Mario, discúlpame. Entonces, cuando hablamos de la zootecnia, la finalidad de la zootecnia es ganar plata. Pero la última, la finalidad de la zootecnia es que el productor mejore su nivel de vida y de su entorno. De nada sirve ganar plata. Como productor estoy hablando. Si no vamos a mejorar nuestro nivel de vida. De nada sirve. Si vamos a hacer otra vez amarretes, si vamos a hacer otra vez yopú, como se dice, y estamos en nuestra granja y hace un calorazo y ni ventilador de techo tenemos, mucho menos un aire acondicionado, ¿de qué nivel de vida, de qué elevación de nivel de vida estamos hablando? Entonces, si nosotros vamos a ganar dinero con el emprendimiento que estamos haciendo, es para, en primer lugar, elevar el nivel de vida del productor y de su entorno, hacer estudiar a tu hijo, comprarte un mejor vehículo, comer mejor, invertir mejor en tu educación, comprarte cierto tipo de libros, hacer unos viajes placenteros, una serie de formas de elevar el nivel de vida. Pero para ello debemos ser bastante productivos, debemos ser técnicamente buenos, debemos ser metódicamente metódicos en el trabajo, no dejar nada al azar, y que si es que nos sale bien el emprendimiento, que no sea por falla del hombre, que no sea por una falla, que sea por otras cuestiones, no por, digamos, por una mala planificación o, digamos, por la introducción de cierto tipo de enfermedades que, como se dice, se produjo en forma iatrogénica, como se dice, ¿verdad? Es decir, el hombre introdujo sin querer queriendo. Entonces, ese lado estoy hablando. Y la finalidad viene a ser criar los animales que son útiles. La zootecnia tiene la finalidad de criar los animales que son útiles para el hombre, para producir proteínas de alto valor biológico, para la alimentación de la humanidad, vestimenta y también destinarlo al trabajo. O sea, cuando nosotros estamos hablando de la crianza de los animales, es por algo que estamos criando, ¿verdad? Entonces, estamos criando para que nos alimente, estamos criando para que nos vista, podemos utilizar su cuero, pues, y estamos también, digamos, criándolo para que nos ayude y nos afloje o nos facilite nuestro trabajo. Por ejemplo, un montado, un caballo que sin él no se podría hacer nada en las estancias, ¿verdad? O un buey que puede, o unos bueyes pueden estirar la carreta, por ejemplo, o el arado. Entonces, es bastante importante la función de los animales que nosotros estamos criando. Lo que le decía, elevar el nivel de vida del productor y su entorno. Entonces, esto es la finalidad que se debe perseguir para que tengamos satisfacciones, ¿verdad? Entonces, si el productor con su trabajo de criar animales técnicamente
puede producir, digamos, ciertos márgenes de ganancia. Estamos hablando de dinero. Él invirtió, no sé, 10.000 y ganó 1.000.000, por exagerar, ¿verdad? Entonces, ese margen de ganancia hace de que él pueda elevar el nivel de vida y que a la vez también ese margen de ganancia uno tiene que también reinvertir en el proyecto, inyectar también ese margen un poco, digamos, un porcentaje interesante de la ganancia en el proyecto futuro a los efectos de mantener, digamos, de mantener eficiente esa producción. Vamos a suponer que vino una sequía y que, pucha, no hice ensilaje, no hice fardo, nada de eso, entonces no invertí en eso. Entonces, en la planificación estaba, pero no se realizó. Porque no, este año no vamos a invertir en eso porque hoy voy la pasto y vino una helada y quemó todo el pasto, bajó el nivel de la calidad de la pastura y no pudimos nosotros alimentar bien a esos animales. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. El previsor o la previsora, estamos hablando el técnico que se, digamos, antepone, el técnico que se adelanta a los futuros eventos negativos. Si nosotros tenemos cierto tipo de eventos negativos en el año, bueno, en agosto hace frío, hay helada, hay escarcha. Bueno, para agosto nosotros tenemos que preparar un cultivo de avena, tenemos que preparar fardo, tenemos que preparar silaje, y entonces entre eso se hace, digamos, digamos que se afina bien la punta del lápiz, se hacen los cálculos de cuál de ellos vamos a realizar para salvar esa parte del año. Entonces, eso es ser previsor. Eso es ser, digamos, anteponerse a los hechos, a los futuros hechos negativos. ¿Preguntas? Y miren un poquito acá en el concepto de la zootecnia, dice criar animales útiles, ¿sí?, al hombre. Entonces, cuando estamos hablando de animales útiles al hombre, necesariamente tenemos que entrar en un concepto o, digamos, tenemos que saber que la domesticación, a través de la domesticación de los animales, se pudo hacer, digamos, más llevadera la crianza de estos animales. ¿Qué consiste la domesticación? Consiste en someter a los animales por parte del hombre a un estado de cautiverio y en mansedumbre con el objeto de obtener de ellos ciertos beneficios como alimentos, vestimentas y trabajo. Entonces, necesariamente para hacer esta crianza y para hacerlo bien, necesariamente tenemos que hacer la domesticación de esos animales. Entonces, de ahí surgió que esta palabra, entonces, ¿con qué tipo de animales estamos haciendo mejores emprendimientos productivos con animales domésticos? O sea, una condición bastante importante, bastante diferenciable, digamos, en las ganancias, especialmente en el manejo de los animales, es que los animales a criar sean domésticos. Entonces, esta palabra proviene del latín domus, significa vivienda del hombre, y tiene un concepto, dice, de que el animal doméstico es aquel criado y multiplicado por el hombre en estado de cautiverio o de mansedumbre natural con el objeto de lograr una utilidad o servicio. Este es el concepto de animal doméstico. Un animal que prácticamente
ya está de convivencia, digamos, con el entorno del hombre, es criado por él y multiplicado por él, y digamos que está, digamos, en cautiverio o contiene una mansedumbre natural con el objeto de lograr una utilidad o servicio. Si mira un poquito, los animales domésticos viven en estrecha simbiosis con el hombre. Esto se explica porque ellos han sido modificados en el proceso de domesticación. Si alguien me puede explicar qué quiere decir simbiosis. Hola, profe. Hola. ¿Sería una relación mutua en que ambos tienen beneficios? Así mismo. Eso mismo. Entonces, gracias señorita, ¿qué es lo que ocurrió acá? Entonces, los animales domésticos viven en estrecha simbiosis. Es decir, ellos necesitan, el hombre lógicamente puede sacarle, por ejemplo, leche y el animal recibe alimento, por ejemplo, el hombre le facilita, digamos, los cuidados con la alimentación, en la sanitación y compañía. Entonces hace de que ella sobrevive bien y también el hombre también sobrevive debido a que ambos reciben, digamos, beneficios digamos, de ambas partes, ¿verdad? El animal del hombre y el hombre del animal. ¿Cómo ocurrió el proceso de domesticación? Bueno, el hombre pues anteriormente era cazador. Entonces, ya estamos hablando de época de las cavernas, remontándonos a tiempos bastante, digamos, lejanos, ¿verdad? Y mataba para comer y utilizaba también ciertos tipos digamos, de instrumentales de cacería, incluso podía aprovechar del animal muerto, su carne, su piel, pero lógicamente había una matanza de esos animales. Con el tiempo el hombre se dio cuenta de que estaba haciendo mal, de que había digamos, había un error y se dio cuenta que estaba matando las gallinas de los huevos de oro, digamos, ¿verdad? Entonces, surgió el tema de la domesticación que se llevó a cabo en procesos. Entonces, a esos procesos de domesticación se le denominó estado de dominio del hombre sobre los animales. Y viene a ser 3. El primer estado fue el estado de cautiverio, en donde los animales que iban a ser domesticados fueron atrapados por el hombre, ¿verdad? Pero nosotros vamos a explicar en qué consiste el estado de cautiverio. Aquí el animal se encuentra preso, se lo agarró el animal, se lo enjauló sin ninguna utilidad para el hombre. Es la fase más pobre del dominio del hombre sobre los animales. Ejemplo, animales salvajes enjaulados para estudios, aves y mamíferos de parques y zoológicos. Entonces, los ejemplos más actuales, o los ejemplos que estamos diciendo ahora, están saliendo también digamos, están desapareciendo también los zoológicos en el mundo, por ejemplo. Entonces, este estado de cautiverio fue el primer paso para realizar el proceso de domesticación. Pero el dominio del hombre sobre los animales prácticamente era nulo. Luego, con el tiempo, se pasó a un estado un poquitito más avanzado, un escalón más avanzado, en donde se lo denominó estado de amansamiento. Es decir, esos animales fueron cautivados, fueron, digamos, de alguna forma manoseados, entrenados, en un estado de convivencia pacífica entre el animal y el hombre.
Muy próximo a la domesticación, fue uno de los pasos fundamentales para llegar a la domesticación. Aquí los animales en este estado de amansamiento, los animales ya prestan algún tipo de servicio al hombre, pero no son domésticos. Ejemplo, el elefante blanco, ¿verdad? O el elefante de la India también, en donde solo se reproducen en libertad. Para que sean considerados animales domésticos, debe reunir ciertas características que vamos a decir más enseguida, ¿verdad? Entonces, este es el segundo estado de dominio. Aquí ya el hombre ya está más manoseando, ya hay servicio por parte de los animales, pero aún no está domesticado. Hasta que pasa al estado de domesticación, sería ya de domesticación plena, en un estado de simbiosis entre los animales y el hombre. Aquí los animales viven voluntariamente en cautiverio. O sea, ellos están en el entorno del hombre, son naturalmente mansos y prestan servicio al hombre. Y podemos decir de que se pueden reproducir tranquilamente también. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que los animales están domesticados, lógicamente con ese proceso hubieron cierto tipo de modificaciones que fueron produciéndose. Entonces, algunas modificaciones que fueron producidas o fueron produciéndose por el efecto del proceso de domesticación, tenemos modificaciones morfológicas, ¿sí? Y tenemos modificaciones fisiológicas de los animales. Entonces, cuando hablamos de las modificaciones morfológicas, surgieron cierto tipo de, surgieron y quedaron cierto tipo de animales que tienen un tamaño bastante grande. Por ejemplo, de características carniceras, en donde la línea superior del animal van paralelos a la línea inferior, es decir, nunca se encuentran estas dos líneas, la superior y la inferior. Esa es la caracterización de los animales carniceros. Y también tiene una muy buena profundidad. Estamos hablando en el medio del dorso, se mide entonces, sí, digamos, hasta la línea media del animal. Si miramos de frente, vemos que tiene unas costillas bastante curvas. Entonces, cuando más curvas sean las costillas, son mucho más profundos estos animales. Esas características son características que se transmiten a la descendencia. Son bastante heredables. Entonces, estas características visibles, estas características observables, una cosa es mirar, otra cosa es observar, está diciendo. Estas características observables son lo que realmente hacen al veterinario. Ah, mira, ese tiene características de carnicero. No, ese tiene características de lechero. Entonces, esta característica carnicero, estamos hablando de líneas paralelas, línea superior con la línea inferior. En cambio, cuando hablamos de las características lecheras, una raza Jersey, en donde tiene características triangulares, donde la línea superior va hacia craneal, hacia adelante, sale el animal
y la línea inferior de la punta de la teta se traza una línea hacia cráneo dorsal y se encuentra por fuera del animal con la línea superior. Y acá tenemos una base, entonces se forma un triángulo. O sea, tiene ciertas características triangulares que se pueden observar así a simple vista y que son bastante vistosas, bastante fácilmente detectables, ¿no? Entonces, es una raza, estamos hablando lechera, una raza carnicera, ¿no? En pocas palabras, lo que estamos haciendo es leer a estos animales, ¿no? También hubieron cambios de pelaje, así surgieron diversos tipos de razas, como la Hereford, la Hampshire Down, la cara negra en los ovinos. Entonces, cuando hablamos de ovinos, podemos decir de que existen muchísimas razas, y en bovinos también. Entonces, tienen ciertas características particulares del pelaje que prácticamente lo diferencia de una raza con otra. En este caso, el color cereza, las manchas blanquecinas, el color blanco de la cara y un pelaje bastante más largo, y el morro despigmentado hace la diferencia de que realmente se trata de una raza Hereford. Y también de ciertas características particulares en los ovinos, de donde la cara negra, la raza Hampshire, tiene la oreja, la cara y las patas son negras, y el resto tiene un color cremita o blanco, incluso la lana. Entonces son características bastante heredables y que hace la caracterización de la raza. Entonces, cuando hablamos de ello, cuando decimos que tiene ciertas características, esa raza, estamos diciendo de que es una raza que está, donde está fijada sus características principales. Muy importante cuando nosotros evaluamos en la expo, o cuando vamos a comprar reproductores puros para que podamos introducir genética en nuestras majadas. El grupo de ovejas se denomina majadas, en nuestras majadas criollas en nuestros establecimientos. Y también hubieron cambios fisiológicos en el proceso de domesticación, en donde la fertilidad ha aumentado con la domesticación por los cuidados que se ha realizado en esos animales. Mejores tratos de los animales. Entonces ha hecho de que tenga, digamos, mayores cantidades de crías, que tenga cría cada año, que sea mucho más fértil. Y en este caso, que incluso si miramos acá, mejore las características genéticas de los animales. ¿Quién no querría tener así un grupo de brahmans, por ejemplo, con estas características de terneros? Son un grupo de vientres, estamos hablando de un grupo de hembras, se denominan vientres, con crías puras, y prácticamente todas están con cría al pie, con sus crías. Sumamente fértil este plantel. Y también dentro de las características fisiológicas se habla de la precocidad. Dice que en cuanto a la precocidad, han mejorado con la domesticación, los animales son mucho más precoces. Entonces, ¿qué es lo que es la precocidad? La precocidad hace referencia a la... A ver si alguien me puede decir qué es precocidad. Hola. ¿Qué es un ser precoz o un individuo precoz? ¿Qué precoz que es esa nena? ¿Qué precoz que es ese animal? ¿Qué precoz que es ese muchacho? ¿Qué precoz? ¿Qué entiende por precocidad? Que no está completamente desarrollado como tiene que ser, profe. ¿Cómo? Que no está completamente desarrollado como debería para su edad, para su... Al contrario.
¿Cómo así, profe? Así Ah, no. ese tipo de precocidad. ¿Qué cosa? Precoz es algo que se adelantó al promedio de la población, ¿verdad? ¿Qué precoz? Y le hablo un concepto así bastante rápido. Precocidad dice que viene a ser una actitud, ¿no? Actitud con C, ¿verdad? Actitud del animal de alcanzar sus formas y funciones de adulto en un tiempo promedio menor, ¿no?, al resto de la especie. Estamos hablando, vamos a suponer que dentro de la especie bovina se esté comparando esta raza. Esta es una raza Aberdeen Angus, Angus negro, es un toro. Y este toro adopta, digamos, gana precocidad porque es una raza precoz. Entonces se ve su precocidad. Digamos que rápidamente crece, rápidamente se desarrolla. Cuando hablamos de crecimiento, estamos hablando de la ganancia de peso. Y cuando hablamos de desarrollo, estamos hablando de la producción hormonal, especialmente de las gónadas. Estamos hablando de la parte sexual. Entonces, cuando tiene formas y funciones de un adulto, quiere decir de que ya fluye por la sangre hormonas, ya sean sexuales masculinas en este caso, o sexuales femeninas en el caso de las hembras. Entonces tiene más pinta de toro, aspecto de toro, rápidamente, digamos, en un corto periodo de tiempo, en edad estamos hablando, y tiene más rápidamente aspecto de vaquilla o de vaca en un corto periodo de tiempo en cuestiones de hembra. Entonces, cuando hablamos de precocidad, es una actitud, digamos, es una condición que tiene el ejemplar, digamos, de adquirir las formas y funciones de adulto en un periodo de tiempo más corto que el promedio de la especie. Vamos a suponer en la especie bovina, bueno, en la raza Angus, es mucho más precoz que la raza Nelore, por ejemplo. Y son la misma especie. ¿Me entienden? Haga un poquito, Pati. Sí, profe. Designa para un compañero que vos le veas ahí en la pantalla, o un compañero que le conoce, o una compañera, y que me diga qué ve. Una cosa es mirar, otra cosa es observar. ¿Qué observa? Mirando, ¿qué observa en este toro que diga de que es precoz? Víctor Ferreira. Dale, Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Todo bien, profe. Genial. Decime un poco, Víctor, ¿qué vos ves? Dice, este toro, te cuento que en la calcomanía de propaganda, en las camionetas, chuchi, eso de ahí, ¿verdad? Dice, mocho negro precoz. Es, digamos, la calcomanía, y Aberdeen Angus dice ahí abajo, ¿verdad? Una calcomanía redonda. ¿Es mocho? Es mocho, ¿verdad? ¿Es negro? Es negro. Se ve lo mocho porque no tiene cuernos. Se ve lo negro porque el pelaje me dice que es negro. Pero se ve la precocidad. Se puede observar la precocidad o los aspectos de este animal que me indica que es precoz. Puede ser, puede ser, profe. ¿Qué, por ejemplo? ¿Qué, por ejemplo? Por el físico. ¿Qué, por ejemplo? Te voy a decir. Sí. Un animal precoz así a la vista, puedo decir, qué precoz que es. Pero tenés que decir por qué lo que es precoz, ¿verdad? Entonces, un animal precoz es bajo proporcionalmente
a las medidas de longitud, de anchura y de altura, es un animal bajo. Nosotros en el humano lo llamamos estatura, nuestra estatura. En los animales se denomina alzada. Tiene una alzada baja. Tiene una estatura baja. Es medio petizón, no es tan alto, ¿verdad? Se mide, les puedo mirar una salida de campo acá y acá. Es bajo, es largo, acá el largo medio difícil de ver porque está medio de frente, pero se mide desde la nalga hasta más o menos acá el encuentro. Entonces es bajo, largo, ancho, entonces es muy ancho, ¿eh? Y mirando la cabeza del animal, es pequeña proporcionalmente al cuerpo. Entonces, si encontramos un animal bajo, largo, ancho y con cabeza proporcionalmente pequeña al cuerpo, podemos decir, afirmar con, digamos, mucha certeza que ese animal es precoz. Tiene la característica de precocismo. ¿Me entienden? Entonces vamos a ir en nuestra salida de campo, vamos a ver, ustedes lo van a encargarse de leer a los animales. Entonces, bajo, largo y ancho, con cabeza pequeña. Estamos hablando proporcionalmente al cuerpo. Decimos de que es un animal precoz. Y eso es lo que se busca. Entonces buscamos nosotros, no buscamos a un gigante, sino buscamos un medio petizón retacón con mucha carne para llenar rápidamente la carcasa de carne y sacarlo a la venta después, como novillo. También dentro de las modificaciones fisiológicas están que en cuanto a las producciones se han hecho razas especializadas para producir. Entonces, hoy en día existen razas bastante carniceras, bastante productivas. Incluso se va midiendo con ecografía cómo está la masa muscular, lo que se va a traducir después en, digamos, los cortes carniceros en el frigorífico. Entonces, si miramos bien un poquito acá, esta nalga le llaman culote. Otro lado le llaman también culata. Esta nalga, que es bastante redondeada. Pareciera que es un chancho, no es un novillo. Entonces, eso habla de que hay una inyección de genética y una masa muscular bastante voluminosa y que es un animal bastante productivo. Se ve eso. Y también podemos decir de que en cuestiones de lechería, tenemos animales de buena calidad genética. Hoy en día hay animales que tienen promedio 50 litros de leche por día, tres ordeños. Esto es en el Japón, pero en Campo 9 tenemos muchos buenos animales, alta genética, que son bastante productivos, ¿no? Y mira un poquito, ya hablando un poquitito de la domesticación, miren un poquito las condiciones de la domesticación. Para que un animal, condiciones de la domesticación, para que un animal, digamos, pueda ser domesticado, no es que sea domesticado cualquier animal también. Primero debería ser útil al hombre, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de quiénes fueron los animales, cómo se seleccionaron los animales para domesticar, estamos hablando de que debería reunir 5 condiciones y uno de ellos es poseer instinto de sociabilidad,
Se habla de que, o sea, no es que se habla, está demostrado que los animales más fácilmente domesticables fueron los animales que vivían en manada, que vivían, digamos, en grupo, que eran sociables dentro de su grupo de animales. Es decir, que se defendían entre ellos, que vivían siempre juntos. Entonces, esos grupos de animales eran mucho más sociables, por lo tanto, mucho más fácil domesticar, ¿verdad? La segunda condición de la domesticación es que el sometimiento a las condiciones impuestas por el hombre. O sea, ese animal debe adaptarse a las condiciones del ambiente del hombre, debe convivir en ese mismo ambiente, debe desarrollarse, crecer, nacer, crecer, reproducirse en esas condiciones que le impone el hombre. Tercero, muy importante, que la mansedumbre sea transmitida por herencia. Entonces, nada sirve que esos animales sean bastante agresivos o sean bastante sí, agresivos al punto de vista de atacar al amo, en este caso al hombre. Entonces esos animales eran descartados. Por eso ciertos tipos de animales digamos, no calificaron para entrar dentro del grupo de animales domesticables. Cuarto, conservar la fecundidad en cautiverio, fundamental. Habíamos hablado del elefante de la India, que no era un animal doméstico, era semidoméstico, porque no podía reproducirse en cautiverio. Y 5, lógicamente, estos animales a domesticar debería tener, o tiene que tener, o tuvo que haber tenido una finalidad utilitaria. De nada sirve, o de nada, digamos, serviría domesticar animales que no son útiles para el hombre. Y esta base de clasificación, en base a esto, se clasificaban los animales en animales domésticos, animales semidomésticos y animales salvajes. Los animales domésticos son los que reúnen las 5 condiciones citadas. Los animales semidomésticos, los que no reúnen 1 o 2 condiciones de las 5. Y los animales salvajes carecen de 3 o más condiciones de las que habíamos citado. Entonces, habíamos dicho que el elefante de la India era un semidoméstico porque no se reproducía en cautiverio, por ejemplo. Lo que habíamos dicho entonces, la fertilidad, la precocidad y las producciones, prácticamente la fertilidad y la producción se ha aumentado y la precocidad ha mejorado. ¿Alguna pregunta? Hola. Hola. No, profe, ninguna. Miren un poco este primer ítem que dice acá. Poseer instinto de sociabilidad. El primer requisito para que tuvieron en cuenta para domesticar los animales. Mirando este primer requisito, ¿cuál creen ustedes? ¿Cuál de los animales domésticos creen que se domesticó primero? Por esto, ¿no? Dime un poquito.
Los caninos se domesticaron hace 6.500 a 7.000 años. Luego se domesticaron concomitantemente las cabras, 6.000 a 7.000 años hace. Luego los ovinos, 4 a 7.000 años. Los bovinos de 4 a 4.500 años. Los asnos, 4.000 años. Y así tenemos, por ejemplo, mucho grupo de especies de animales que fueron domesticándose según la necesidad del hombre. La gallina hace 3.000 a 3.500 años. Además está decir que, por ejemplo, acá, los caballos hace 3.000 años. Además está decir de que el progreso el primer progreso que surgió en la humanidad, uno de los primeros progresos fueron con la domesticación de los animales y que muy rápidamente también casi coincidió, hubo muy poco desfasaje con el descubrimiento de la rueda. Entonces, esos dos eventos, esos dos, especialmente la domesticación y el descubrimiento de la rueda, ha hecho de que se facilite enormemente las labores de los hombres y, digamos, a un despegue, especialmente en el progreso del hombre, en el progreso de la humanidad. Entonces, ahora escucho las preguntas, si es que hay. Muy bien. Si no hay preguntas, lo vamos a dejar acá por hoy. Delegado, delegada, ¿cuántos alumnos son en esta sección? Bueno, vamos a ver si hasta cuánto suele llegar. Los trabajos prácticos. Para ir haciendo grupos de trabajos prácticos. Y ustedes van a presentar esos trabajos prácticos en una clase o dos clases exclusivamente para trabajos prácticos. Y el otro pedazo, digamos, del trabajo práctico va a estar en la salida de campo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignar razas de animales que con 3 o 4 slides así, no es que van a empezar a cortar y pegar así el historial de la raza, sino le vamos a pedir las características principales de tales razas, ¿verdad? Entonces van a ser por grupo y un día exclusivamente voy a acá con la doctora Amado Tuer de alumnos, ustedes van a ser los docentes que van a explicar esas razas. ¿Estamos? Dime. Generalmente yo le voy a asignar en el, ¿cómo lo voy a decir? En la plataforma está y en uno de los cursos anteriores la delegada colocaba el link. No sé si puedes hacer también. Uh -huh.
Y bueno, puede encargarte entonces de la segunda clase en colocar el link de la tarde y la noche y me puede pasar también a mí, así yo coloco en la plataforma. Es la misma materia, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, lo dejamos acá. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.